estar estudiando qué significa el Evangelio. Debemos entender el Evangelio. Antes de poder llegar a ser evangelistas, a poder comunicar el mensaje del Evangelio, primero tenemos que entender qué es el Evangelio. Hay 4 palabras, si quieres anotarlas, para los que tienen costumbre de estudiar la Biblia y anotar cosas, hay 4 palabras que normalmente se ocupan cuando hablamos del evangelismo, y la primera palabra es evangelismo, ¿ya? Si quieres anotarlo, ¿qué significa el evangelismo? Es anunciar o llevar el mensaje de Dios a otra persona, el evangelismo. También en la Biblia ocupa la palabra el evangelista. ¿Qué es el evangelista? Es una persona que evangeliza, ¿ya? O sea, el evangelismo es anunciar o llevar un mensaje, el buen mensaje. El evangelista es la persona que evangeliza, o sea, que lleva a cabo ese mensaje. El evangelio, que eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿qué es el evangelio? Viene de la palabra griega, o aquí mismo en Marcos, ocupa la palabra evangelion, ¿ya? No soy experto en griego, perdóname si hay algún experto en griego acá presente que a lo mejor pronuncié mal, ya perdónenme, solamente estoy leyendo cómo está en los libros, pero ¿qué tiene la idea? Es buenas nuevas o buenas noticias. Históricamente esta palabra evangelio era utilizada para proclamar una gran victoria militar o una llegada a un nuevo emperador o señor al poder. El Evangelio, en el contexto romano de la época del Señor Jesucristo, era un mensaje bien interesante porque cuando llegaban con estas buenas noticias, normalmente estaban anunciando libertad, normalmente estaban anunciando la victoria sobre algún pueblo que estaba oprimiendo, eran buenas noticias. O sea, todos querían escuchar probablemente un evangelio. Era una comunicación de una buena nueva. Era más o menos el diario de la época, la persona que llegaba con las noticias, pero no noticias negativas, porque sabemos que las malas noticias vuelan mucho más rápido que las buenas noticias. Pero este evangelio son las buenas nuevas. Y el mensaje que comunica el evangelio es el mensaje del Señor Jesucristo. Es el evangelio de Cristo Jesús. Mira lo que dice en el mismo libro de Marcos. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia, en Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1, fíjate lo que dice la escritura acá, comenzando el evangelio, el apóstol, acá el escritor Marcos está diciendo principio del evangelio, ¿de quién dice la escritura? De Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando hablamos del evangelio no estamos hablando de una noticia cualquiera, estamos hablando y comunicando el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Por eso cuando hablamos acerca de este evangelio, estamos comunicando la buena noticia de Jesús. Esta buena noticia de que Él murió, que fue sepultado y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener vida nueva, esperanza y vida eterna. No solamente eso, sino que una nueva vida, una nueva identidad en Cristo. Si te das cuenta, estas 4 palabras, evangelismo, evangelista, evangelio y mensaje, pueden sonar como sinónimos, pero no son iguales. Evangelismo es anunciar el mensaje. El evangelista es la persona que anuncia ese mensaje. El evangelio son las buenas noticias o lo que va a anunciar el evangelista. Y el mensaje es Cristo Jesús. Por eso cuando predicamos el evangelio, hermano y hermana, tenemos que entender que no es tanto cómo Dios nos ha transformado. Ese es el testimonio. Todos tenemos un testimonio. Algunos pueden tener un testimonio positivo, otros pueden tener un testimonio no tan positivo, no quiero decir negativo o malo, ya, pero un testimonio no tan bueno, pero todos tenemos testimonio. Pero el testimonio no salva. El testimonio no transforma a una persona. El testimonio no es lo que nos mandó el Señor Jesucristo a predicar. Más bien lo que nos mandó a predicar el Señor Jesucristo es a Él, el mensaje que Él tiene para que cada persona le escuche, el Evangelio. Por eso debemos proclamar este Evangelio y debemos hacerlo intencionalmente. Y para eso vamos a hoy entender qué es este Evangelio. Vamos a ver cómo el Evangelio debe transformar nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, mira lo que dice en Romanos capítulo 10, acompáñame ahí en tu casa, en tu Biblia, si no puedes verlo ahí en pantalla, también va a estar siendo compartido. Romanos capítulo
10, versículo 14, dice acá, en esta seguidilla de preguntas que está haciendo el apóstol Pablo, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? A veces, hermanos, me preguntan, pastor, ¿y qué pasa si alguien ahora con todo lo de la pandemia o con todo lo del coronavirus llega al fin de su vida y nunca ha ido a una iglesia? Nunca ha tenido un contacto con el Evangelio. Quizás es alguien de mi familia, quizás es un amigo, un vecino, que a lo mejor podrá llegar al fin de su vida producto de esta pandemia. ¿Y sabes qué? La Biblia enseña que ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y la Biblia enseña que tú y yo debemos predicar. Ahora, esa palabra predicar puede sonar un poco atemorizante para algunos, pero simplemente es contar la buena noticia de salvación, que Cristo ya hizo su parte y que ahora las personas pueden recibirla a Él como Señor y Salvador y todos sus pecados pueden ser perdonados. Pueden tener la esperanza eterna de que si murieran con Cristo, irían al cielo por la eternidad. Eso es lo que tenemos que compartir. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este mensaje en más de una ocasión, quizás en el pasado? Amén. Quizás para nosotros, que ya lo hemos escuchado, ya podríamos comunicarlo. Quizás lo que tú puedes decir, pero es que yo no sé cómo comunicarlo, no sé qué palabras usar, qué versículos debo compartir. Hermano y hermana, el día de hoy vamos a primeramente entender qué es el Evangelio para poder comunicar este Evangelio con más claridad a las personas. Por eso, los apóstoles incluso murieron en los tiempos de la Biblia por abrir su boca para compartir el mensaje del Evangelio. Ellos no murieron por ser seguidores solamente de Jesús. Ellos murieron por anunciar un mensaje que era en contra de los religiosos de esa época, contra el imperio de esa época, que era el mensaje que solo Cristo Jesús salva a las personas de la muerte eterna. Por eso, el principio, hermanos, que debemos entender el día de hoy, para todos los hermanos que están participando hoy en la Iglesia Bautista Libertad, es que compartir el Evangelio es un privilegio. Si no quieres escuchar nada más en el resto del mensaje, quiero que te quede esto grabado en tu mente. Compartir el Evangelio es un privilegio. Amén, hermanos. Compartir el Evangelio es un privilegio. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba del Evangelio? Mira lo que sigue diciendo el texto. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todas las personas. Hermanos, ¿por qué debemos sentir temor de hablar de Jesús? ¿Por qué debemos avergonzarnos de aquel que nos amó y nos salvó de la eternidad entera, de la eternidad completa en el infierno, hermanos? ¿Sabes qué? No son mensajes que debemos estar sintiendo vergüenza o callando nuestra boca. Es un mensaje que es hermoso, hermano. Es un mensaje que debemos compartirlo porque es un privilegio. Por eso debemos entender este privilegio. Y lo que jamás me dijeron a veces cuando escuchaba que debería compartir el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? Jamás me hablaron de lo que era el Evangelio en la antigua iglesia antes que participaba, antes de llegar a la iglesia bautista Fe años atrás, era que debía compartir el Evangelio, pero nunca me habían dicho qué era. Y me dicen que lo comparta y yo no sé ni siquiera qué tenía que hacer. Imagínate quizás tú siendo un creyente y escuchando de forma regular, tienes que compartir el Evangelio, tienes que compartir el Evangelio y tú estás igual que yo hace años atrás no sabiendo qué hacer. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Lo más probable es que sí. Y si te ha pasado, quiero compartirte qué es este Evangelio. Y para eso, acompáñame rápidamente al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Porque aquí en la misma Biblia va a definir lo que es el Evangelio. Va a contarnos claramente qué es este mensaje que tenemos que comunicar. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 4. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Acá está hablando el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice lo siguiente a esta iglesia en Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Perfecto, un evangelio que ha predicado, ya nos interesa, porque si tenemos que predicar el evangelio,
tenemos que entender qué es este evangelio, el cual también recibieron. Ah, perfecto. Ellos escucharon la predicación del evangelio y recibieron el mensaje que contenía este evangelio. Dice la escritura, en el cual también perseveráis. Continuaban creyéndolo, continuaban viviéndolo, continuaban predicándolo y enseñando. Fíjate lo que dice el versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué es esa palabra? El evangelio. Fíjate, soy salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué es ser salvo? No sé si alguna vez lo has escuchado acá en la iglesia o en alguna otra parte. Ser salvo es tener la certeza 100% de que si tú murieras hoy mismo, tú irías al cielo. Tú tienes la certeza completa y absoluta. No que, no sé qué pasará. No sé si llegase al cielo, quizás San Pedro me abrirá las puertas. No, esos conceptos no los enseña la Escritura. Más bien la Escritura dice que tú tienes que tomar una decisión estando acá en la tierra. Y tú debes saber ahora si tú murieras, si irías al cielo o no. Quizás no me acompañes por primera vez y es primera vez que estás escuchando este mensaje. Quiero hablarte a ti principalmente. Si tú murieras el día de hoy, y Dios lo quiera, pero si llegase a pasar, ¿dónde iría tu alma por la eternidad? ¿Dónde estarías tú eternamente? ¿En el cielo o en un lugar que la Biblia enseña que es el infierno? Quizás tú puedes estar diciendo sinceramente, espero que con mis buenas acciones, espero que al haber asistido alguna vez a la iglesia, al haber sido bautizado, espero que a lo mejor llegaré en algún momento al cielo. Pero ¿sabes qué? La Biblia enseña que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por haber ido a una iglesia, no es por haber nacido en alguna familia de creyentes, de cristianos, de personas que son seguidores de Jesús. No es por haber memorizado algunos textos o haber asistido a un tipo de iglesia. La Escritura dice que no es algo que tú puedas ganar. Y sabes que estas son malas noticias, porque el Evangelio también revela que hay un problema en nosotros. Y de eso vamos a hablar en breve momento, pero quiero que prestes atención a los siguientes minutos porque este mensaje probablemente puede cambiar tu eternidad. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo y va a definir claramente lo que es este evangelio. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recuerda, el hilo conector, él predicó el evangelio, él está enseñando el evangelio que les salvó, el evangelio que están perseverando. Este mismo mensaje que ha enseñado es el evangelio. Y mira, ahí hay dos puntos porque va a definir la misma Biblia lo que es el contenido del mensaje del evangelio. ¿Cuál es este contenido? Mira lo que dice la Escritura, que Cristo murió por nuestros. ¿Qué dice la Escritura? Subraya por favor esa palabra en tu Biblia, pecados. No murió porque él tenía ganas bueno, estaba aburrido en el cielo y bajó y murió porque quería darnos la Semana Santa. No tiene nada que ver. Él vino a morir con un propósito, por nuestros pecados. Fíjate, conforme a lo que decían las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 4. Y fue sepultado. Realmente murió. Y que resucitó al tercer día conforme a lo que habían predicho las Escrituras. Por eso cuando hablamos de entender el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo puedo compartir este mensaje del Evangelio? Acá acabamos de leer desde el versículo 3 al 4 el contenido de este mensaje, estas buenas noticias, que son las tres cosas que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, toma apuntes, por favor. Cristo murió. ¿Qué es el contenido del Evangelio? Debe comenzar el Evangelio con Cristo y debe terminar con Cristo, porque sabes que Cristo es la persona importante en el Evangelio. ¿Y qué es el mensaje de Cristo? Que murió por nuestros pecados. Mira nuevamente lo que dice el versículo 3, mira lo que dice la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cada persona que escucha el Evangelio debe entender que es un pecador. Y no quiero ofenderte si nos acompañas por primera vez, pero si te hiciera algunas preguntas, probablemente sin conocerte podría llegar a la misma conclusión de lo que la Biblia me muestra a mí mismo. Por ejemplo, la Biblia enseña en Eclesiastés 7:20 que no hay hombre bueno que siempre haga el bien y que nunca peque. Eso significa que tú puedes ser una muy buena persona haciendo el bien, pero aún ser un pecador.
La Escritura enseña en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Todos nosotros hemos tenido pensamientos que van en contra de Dios. Hemos tenido actitudes, formas de pensar y sentir contra Dios. Incluso si no has seguido a Dios y no conoces a Cristo Jesús, lo más probable es que en algún momento has tenido incredulidad en tu vida. Y sabes que eso la Biblia enseña que es un pecado, el pecado de incredulidad. Dios no está mandando al infierno a personas por haber robado un dulce o un lápiz Bic, quizá en el colegio, o cosas superficiales. Estamos hablando de un pecado. El pecado es una ofensa ante Dios. Es vivir una vida completamente apartada del Señor como si Él no existiera. Todos somos pecadores. La Biblia enseña que no solamente somos pecadores, sino que muy lejos de la idea de la iglesia popular somos hijos del diablo. Juan 8:44 dice que antes de ser hijos de Dios, nosotros éramos hijos del diablo y los deseos de nuestro padre el diablo queríamos hacer. Éramos hijos de ira, por eso nos enojábamos tanto con algunas cosas que ya pasaban a lo pecaminoso. La Biblia enseña en Juan capítulo 3, versículo 18, no que vamos a estar en el futuro condenados al infierno, sino que ya estábamos condenados al infierno por nuestra condición de pecador. Por eso Cristo, por amor a nosotros, Él vino a morir. Murió porque fue hecho pecado por nosotros, dice la Escritura, porque nosotros no podíamos pagar el precio por nuestros propios pecados. La Escritura decía en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de tus pecados. Por eso alguien tenía que morir. Si pudieras tener en una familia, quizás ahora los cónyuges pudieran estar mirándose quizás en algún momento. Sé que en algún momento el varón le ha dicho a la dama, en alguna ocasión, yo por ti moriría. ¿Ya? Suena bonito y romántico, pero si pudiéramos hacer ese ejercicio ante Dios, uno morir por el otro, aún así no alcanza. Porque el que moría, según el testamento de la Escritura, debería ser sin mancha y sin pecado. Por eso un ser humano no podía morir por el otro. Por eso en un sistema que Dios estableció en el Antiguo Testamento, apuntaba a través del sacrificio de un animal inocente, el derramamiento de esa sangre, mirando el sacrificio perfecto que iba a ser Cristo más adelante por los pecadores en la cruz, una vez y para siempre. Por eso nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos que Cristo haya muerto por nosotros en nuestro lugar. Como estábamos cantando, glorioso intercambio. En nosotros, el pecador, nosotros contribuimos a Dios con nuestro pecado y Él murió por nosotros y nos atribuyó su justicia. Por eso cuando Cristo murió y la persona que ha entendido este mensaje y pone su fe en Él, no está buscando una religiosidad, no está buscando ser una buena persona para quizás llegar al cielo, no entiende que no lo puede hacer, que Cristo ya lo hizo por él, dando su vida voluntariamente para asegurarnos la salvación. Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 2:24, ¿quién llevó, hablando de Cristo Jesús, Él llevó nuestros pecados, ¿en dónde dice la Escritura? En su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es el Evangelio, hermano? En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje que comunicamos al predicar el Evangelio, que somos pecadores, que la paga de nuestro pecado es muerte, que tú y yo no podemos hacer nada para ganar la salvación propia, porque no es por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Por eso nosotros debemos entender que el mensaje que comunicamos es que Cristo murió por una causa concreta, nuestros pecados. Murió por mis pecados y murió por los tuyos. Y quiero que lo entiendas el día de hoy, porque al entenderlo también debemos entender la segunda verdad que comunica el Evangelio, que es que Cristo fue sepultado, que fue puesto en una tumba. Dice el versículo 4 de Primera de Corintios capítulo 15, dice, y que fue sepultado. Los hombres le dieron una muerte criminal. No tenemos el tiempo suficiente para ver lo que dicen los evangelios acerca de la muerte de Cristo y lo que dice el libro de Isaías, pero si tuviéramos la oportunidad, y te quiero invitar en casa a que lo busques, te vas a sentir incómodo,
al ver cómo le han tratado, cómo le ofenden, cómo le vituperan, cómo le escupen en el rostro, cómo ponen en su cabeza una corona de espinas incrustada en la cabeza con el único fin de causarle daño, que chorree la sangre, cómo se burlan de él desnudándole, golpeándole, masacrándole con el gato de 9 colas, al punto de que su carne y sus huesos son partidos y molidos, donde dice el relato de Isaías 53 que su rostro estaba tan desfigurado que ya no se podía reconocer. Todo eso, si tú entiendes que Él murió, que pasó todo ese sufrimiento por amor a nosotros, por nuestro pecado, tú entiendes que Él llegó a morir. Incluso el relato mismo bíblico de un hombre llamado José Arimatea dice acá en Lucas capítulo 23, versículos 52 al 53, mira lo que dice acá la escritura, Lucas 23, 52 al 53, dice, fue a Pilato y pidió, hablando de José Arimatea, el cuerpo de Jesús y quitándolo, envolvió, en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahí tú puedes quizás estar pensando en este punto, pero ¿qué tal si a lo mejor él realmente no murió? Como dicen algunos ahí en el History Channel y en otros programas donde van investigando y haciendo cosas, ¿qué tal si estuvo como en un tipo inconsciencia por 3 días y después despertó? Bueno, eso quedaría resuelto cuando tú lees los evangelios y ves que un soldado, un experto romano en muerte, le atravesó con una lanza todos los órganos vitales y llega a salir sangre y agua. Eso significa que atravesó todo lo que es el riñón, los intestinos, probablemente el pulmón. Él estaba muerto. Incluso ese experto en muerte, el soldado romano, lo declara muerto. Si además añades este relato que un hombre llamado José Arimatea preparó su cuerpo y lo colocó en una tumba, en los rituales de aquel entonces eran kilos y kilos de tela que eran enrollados para que después de un tiempo no saliera ese hedor, eran envueltos en especies aromáticas. Imagínate si tú te pones la mascarilla y te sientes un poco ahogado mientras que estás hablando, y yo conozco a varios de acá que incluso se sienten tan ahogados que de repente, no, es que no puedo respirar bien. Imagínate ahora kilos de tela en tu cara. No hay cómo sobrevivir por 3 días así. Él estaba realmente muerto, ¿lo entiendes? Él estaba realmente declarado muerto y vitalmente muerto. No era algo que inventaron algunos religiosos por ahí, es algo que fue declarado muerto. Y es algo que la Escritura enseña claramente. Todo lo que hizo Cristo en la cruz terminó con su muerte. Él realmente murió totalmente por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre, dice la Escritura, por el perdón de nuestros pecados. Los judíos de la época creyeron la mentira que habían robado el cuerpo, que por eso no estaba el cuerpo en el sepulcro, no que él había resucitado. Pero ¿sabes qué? Todos esos argumentos fueron incluso debatidos y contrarrestados incluso en la misma época. No hay razón alguna para no creer que fue el muerto y sepultado. Pero fíjate lo que sigue comunicando el Evangelio, no solamente que Él murió por nuestros pecados, no solamente que Él fue sepultado y puesto en una tumba, pero en tercer lugar dice el versículo que Cristo resucitó para nuestra salvación. Dice el versículo 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como Él había proclamado y predicho la Escritura, conforme a la Escritura. Los hombres simplemente no podían comprender lo que estaban viendo. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15. A ver, 3 días te habíamos visto muerto, vimos como José de Arimatea te llevó a la tumba. No puedo entender que tú estés parado delante de nosotros y nos digas que tenemos que salir a hablar de ti. ¿Por qué no lo haces tú? Cristo dijo, no, es tarea de ustedes. Yo voy a ir y voy a volver, pero ustedes tienen que predicar el Evangelio. Tienen que hablar de la buena noticia, de que resucité y que lo hice para tu salvación. La resurrección de Cristo es el broche de oro, hermano, que sella la obra de la redención. Y si Cristo, dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, más adelante, versículo 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis muertos en pecado. Si Cristo realmente no ha resucitado,
hermano y hermana, te doy una mala noticia, estamos condenados al infierno. Pero gloria a Dios que en realidad Él resucitó. Amén. Gloria a Dios que Él realmente se levantó de la tumba, que Él pudo mostrar a un Tomás incrédulo, ahí están las marcas. Deja de ser incrédulo, sé un creyente, pone tu fe en mí. Los familiares de Él como Jacobo, que antes no creían en Él, pasaron a ser creyentes al entender que Él había resucitado y al presentarse delante de estas personas. Todo lo que hacemos como iglesia, hermanos, sin la resurrección, todo sería vano. Cristo resucitó, hermanos, y ganó. Fue declarado victorioso ante la muerte, ante el enemigo que es Satanás. Y el Evangelio, hermanos, nos da a ti y a mí la seguridad que tenemos la vida eterna por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hemos realizado. Por eso, ¿qué es el Evangelio? Hermanos, son las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Tú no tienes que hacer sacrificios. Cristo ya lo hizo por ti. Y Él llegó a ser sepultado por ti. Y Él resucitó para darte la esperanza y la victoria que como Él resucitó, te da la esperanza de una vida eterna y una vida plena en Él. El Evangelio que debe ser proclamado y creído, hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para darnos salvación y vida eterna. ¿Es difícil comunicar ese mensaje, hermanos? Parece que no. Parece que todos nosotros lo hemos creído. Amén. Y podemos comunicarle a las personas la buena noticia que Cristo quiere salvar a todo aquel que cree. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, hablando de los apóstoles, o algún ángel del cielo, algún mensajero de Dios, anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea condenado al infierno. Eso es lo que tiene la idea de este pasaje. Lo que estamos hablando, hermanos, es que tenemos que entender qué es el evangelio. Ahora, quiero hablar personalmente contigo, no con tu esposo, no con tu esposa, no con tus hijos. Quiero hablar contigo personalmente en quién está usted creyendo para ser salvo. Porque sabes que es increíble encontrar la cantidad de personas que creen sinceramente que pueden ganarse el perdón de Dios mediante las buenas obras. Muchos creen que pueden ser salvos, subir al cielo por ser personas buenas. Incluso hay gente que incluso ese mismo concepto le atemoriza y piensan, no, yo no puedo recibir a Cristo porque creo que soy demasiado malo para recibir a Cristo, soy demasiado malo para recibir su perdón. Pero déjame decirte que hay muchos conceptos cerrados y que la Biblia enseña el mensaje claro de que Cristo quiere salvar a las personas. Hay mensajes tan errados, por ejemplo, de personas que siguen reglas para ganar la salvación. Por ejemplo, la gente que cree en el Islam cree en los 5 pilares que si los puede entender y realizar, puede alcanzar un nivel que le puede llevar a un estado de salvación. Los que obedecen los 10 mandamientos, como los judíos, los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, los 8 pasos del budismo, las doctrinas del karma hindú, las reglas moralistas de los testigos de Jehová, las obras del mormón, las meditaciones trascendentales del yoga, la nueva era y todos esos tipos de corrientes filosóficas de hoy en día que te dicen que tú puedes alcanzar un nivel de salvación, si te enseñan que es a través de obras, no es salvación bíblica, no es lo que enseña la Escritura, no es salvación concreta. El Evangelio no es una terapia religiosa que busca hacerte sentir mejor, no es un mero mensaje que es que Dios te ama. Algunos creen que evangelizar es decirle a la gente mirándole a la cara, Dios te ama, ¿lo crees? Amén. No, eso no es evangelizar, eso es simplemente declarar un atributo de Dios. No es decir a las personas que Jesús quiere ser su amigo, es hablar de Cristo, no es hablar temas familiares y éticos. Eso no es predicar el evangelio. No es decir que Dios me habló en un sueño o que hizo tal milagro en mi vida. No, el evangelio no es eso. El evangelio es Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso no tiene nada de sentido, hermanos, cuando nos presentamos ante el juicio de Dios, si en realidad nosotros creemos que podemos ser salvados por obra. Usted podrá ser un buen humano y quizás seguir la religión y aún así presentarse en el día que va a tener que declarar y rendir cuentas de su vida ante Dios, y quizás usted va a decir, pero yo fui a la Iglesia Bautista de Libertad,
estuve invitado por un amigo, estuve escuchando un mensaje, pero Dios le va a decir, ¿y qué hiciste conmigo? En el libro de Mateo nos muestra un relato bien triste, que hay gente que un día le van a decir al Señor, Señor, prediqué en tu nombre, profeticé, hice tales y cuales cosas, empecé a servir en una iglesia. Y el Señor Jesucristo le va a decir, oye, no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Tú fuiste un seguidor de una religión, no pusiste tu fe en mí. Y lo que yo te quiero comunicar el día de hoy no es que tú creas en una religión, no es que te hagas bautista para ser salvo, no, es que creas en Cristo Jesús, que le recibas a Él como Señor y Salvador. Que hoy sea el día donde tú te encuentres con tu Señor, que te arrepientas de tus pecados, porque todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo lo que está diciendo es simplemente que tú y yo podemos tener la oferta del perdón de nuestros pecados si ponemos nuestra fe en él. Quiero leerte un texto y con esto quiero acabar. Mira lo que dice Romanos, Romanos capítulo 10, mira lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 en la Biblia. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjate, crees en la resurrección, serás, ¿qué dice la Escritura? Salvo. ¿Qué es ser salvo? Tener la seguridad 100% de que si mueres irías al cielo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has escuchado este mensaje el día de hoy y tú lo crees, quiero invitarte hoy a que tú confieses, no acá delante de todos, pero en tu corazón, que tú hables ahora con Dios y le digas, Señor, perdóname, perdóname por mis pecados, perdóname porque no entendía que en realidad no podía hacer nada para salvarme a mí mismo. Por favor, ayúdame, por favor, sálvame. Quiero poner mi fe en ti, quiero iniciar a tener una relación personal contigo. ¿Y sabes lo que dice acá la Escritura? Que si tú haces eso, eres salvo. Mira lo que dice el versículo 13 de este mismo pasaje. Mire, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, que dice la Escritura, será salvo. ¿Quieres ser salvo el día de hoy? Cree en Cristo Jesús. Habla con Él. Arrepiente de tus pecados. Pone tu fe únicamente en Él para salvación. Hermano, no hay otra forma que podamos entrar al cielo y pagar por nuestra salvación. No podemos hacerlo. Solo Cristo lo hizo ya por nosotros. El costo está mucho más allá de nuestros medios. El único que puede pagar por ti y por mí es Jesús. Él hizo el pago final con su vida en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio. Por eso el día de hoy quiero animarte. Si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy puede ser el día. Vamos a orar. Todos van a estar con la cabeza inclinada, ojos cerrados, para que tú también puedas estar tranquilo y cómodo de hacer una oración. Pero creyente, hermano, que tú ya has puesto tu fe en Cristo, tú ahora entiendes el mensaje del Evangelio. ¿Sabes lo que quiero desafiarte? Comunícalo, predícalo, anúncialo a otros. No es tan difícil, hermano. Solamente necesitas comenzar a hacerlo. Y cuando lo hagas, te aseguro que no vas a poder parar de compartirlo y predicarlo a más personas. Incluso si no sabes cómo predicarlo o todavía te da incomodidad hacerlo, invita a personas a la iglesia, habla con algún líder. Podemos abrir la Biblia en privado y mostrarle a la persona con la Biblia cómo ser salvo a esas personas. Quiero invitarte a que ahora mismo hagamos compromisos con Dios. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Gracias.